Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta conversación. No, gracias por invitarme, es un gusto siempre. Luis Miguel, el tema es obligadísimo, sobre todo entre colegas, entre pares, pues. Tú mucho más joven, pero bueno, somos pares, al fin y al cabo. Oye, Luis Miguel. Me gustaría que fueras mi mentor, para decirlo. ¿Cuál es la...? Terminaron ya de manifestarse las consecuencias a partir de la decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Al día siguiente de la consulta para tomar esa determinación, una consulta muy debatida, ya lo hemos dicho, se disparó el valor del dólar, se cayó el peso, bajó la bolsa considerablemente, pero después parece que estos efectos ya se han atenuado. ¿Ya pasó la tormenta? No, a ver, yo diría que las consecuencias son de corto, mediano y largo plazo. Aclarando que cuando decimos consecuencias no queremos decir decisión igual a catástrofe, pero en el cortísimo plazo las consecuencias son turbulencia en los mercados, que tiene que ver con una simple, por decir algo lo de simple, reacción de incertidumbre frente a una decisión que no esperaban. Me parece más importante estar atento a lo que puede pasar en el mediano y largo plazo. En el mediano plazo, y entiendo por eso en los próximos 6 meses, todo va a depender literalmente de la calidad del proceso de resolución post-consulta. Me refiero cómo va a ser la negociación con las constructoras, con los tenedores de bonos, con los tenedores de acciones de lo que era el nuevo aeropuerto que compraron a través de una emisión de fibra. Por calidad entiendo básicamente 2 cosas. ¿Qué tan limpio es el proceso de negociación con los directamente afectados, las constructoras, los tenedores? Y del otro lado, ¿qué tan transparente es de cara a la opinión pública? Eso yo diría que es lo que nos falta en el mediano plazo. Muchas de las dudas que hay sobre si esto puede impactar o no el Estado de Derecho y otras cosas se van a disipar o se van a agravar dependiendo de cómo sea esto. Yo diría que en el largo plazo es si lo que tendremos como solución para el aeropuerto de la Ciudad de México vía Texcoco, vía Santa Lucía, Toluca, DF, corresponde a lo que la ciudad necesita, o mejor dicho, el centro del país necesita. Hay que recordar que en el origen toda esta discusión tiene, desde mi punto de vista, que ver con una obra de infraestructura que México como país y la región centro vienen estando desde hace 2 décadas. Entonces, la gran pregunta en el largo plazo es, ¿lo que vamos a tener corresponde a lo que se necesita o no? Cuando decimos necesita es turismo, carga y logística. Ahora, hay 2 aspectos aquí. Diríamos el de carácter estrictamente financiero, lo que tú estabas diciendo. ¿Es posible calcular los costos financieros de la cancelación de Texcoco y la ventaja de construir Santa Lucía como parte de este eje que ya mencionábamos, o de este triángulo, Santa Lucía, Toluca, actual aeropuerto, si no hay un proyecto completo, de obra en Santa Lucía, no hay un proyecto maestro? ¿Es posible calcular qué nos va a salir más caro, si el caldo o las albóndigas? No es posible calcular, en parte porque es una sumatoria de cosas que, digamos, que son disímbolas entre sí. Tenemos costos muy claros que es, por ejemplo, la indemnización a las constructoras. Eso está en un contrato y es, en caso de que una de las 2 partes no pueda o no quiera cumplir, se obliga a pagar tanto. Son más o menos 100,000 millones de pesos. Luego está el costo de lo que ya se invirtió en Texcoco. Póngale otros 100,000. Pero luego viene un montón de costos que son intangibles. ¿Cuánto le cuesta a la reputación país? Para calcular esto, para empezar, tendríamos que decir cuál es el impacto real en la reputación. Es decir, ya algunas calificadoras han bajado nuestra
eh, nuestra, nuestra puntualización, ¿no? A ver, lo que bajan es la perspectiva y en pocas palabras lo que están diciendo es voy a verte con más cuidado. O sea, cuando una calificadora dice cambio la perspectiva de estable a negativa, en pocas palabras dice cuando estabas estable, pues yo podía dejar pasar tu carro y no le hacía nada. Imagínense que es un retén. Ah, Y cuando lo ponen en negativa es cada que pases te voy a revisar con lupa. Literalmente el voy a revisar peso hasta, del carro y cómo hasta está. el collar del Sí, perro sí, voy a sí. revisar. Ajá. No, no es posible en este momento saber cuánto cuesta. Número uno, porque una cosa es que lo pongan en revisión a negativa, pero otra es que efectivamente esa revisión negativa pase en una baja en la calificación, donde sí habría un costo. En este momento lo que hay es una advertencia de te vamos a revisar con lupa, punto. Ahora, a propósito de revisiones con lupa, tú mencionabas hace dos respuestas una palabra clave, que es la transparencia. ¿Qué va a pasar con esto? Ya no cabe esperar ninguna información al respecto que sustente el argumento de por qué cancelar Texcoco. Más bien tenemos el derecho de tener esa información, yo diría, por varias razones. La primera es para no generalizar. La especulación ahí tendría que ver con algo que los mercados, ahora sí, las reglas de los mercados, y no en abstracto, sino cada mercado sanciona con mucha dureza, que es el uso de información privilegiada que te da ventaja sobre cualquiera. Si tú sabes que se va a hacer un aeropuerto y compras terrenos, Ahí junto, pues es que... literalmente es sí, como si te dijeran cuál boleto va a ganar en la lotería. por supuesto, porque compro a un peso y me los voy a aprovechar a 1000. Entonces, yo digo, por un lado es terminar de entender cómo estuvo la tranza, suponiendo en Texcoco, que permita deslindar a culpables de inocentes y, por supuesto, no darles reintegro a los que fueron culpables. Pero lo mismo ocurre con Santa Lucía, con la nueva red, digamos. Creo que es muy importante garantizar que no haya estas cosas de las que estamos acusando o de las que se está acusando a Texcoco. El daño ecológico, la impunidad, la corrupción. Es cómo van a garantizar eso. Lo cierto es que esto le ha preocupado poco al próximo gobierno. Podemos pensar que es porque todavía no asumen, porque en este momento lo más importante era la consulta y hay otras cosas. Pero me parece que una asignatura pendiente, una tarea pendiente del próximo gobierno va a ser limpiar el proceso del próximo aeropuerto, tener un sistema de rendición de cuentas que sea cualitativa y cuantitativamente mejor de lo que fue el de Texcoco. Ahora, finalmente, a reserva de algo más que quieras puntualizar, esto nos da señales de lo que Daniel Cosío Villegas llamaba el estilo personal de gobernar, nos da señales de cómo va a ser el gobierno de López Obrador, sobre todo en tus terrenos desde el punto de vista económico financiero. Es esperable que en decisiones importantes de aquí en adelante, no sé, no únicamente el Tren Maya, sino materia de impuestos, materias de financiamiento público, etcétera. ¿Vaya a haber consultas también? A ver, para mí hay una señal que empieza a aparecer y es, tenemos un próximo presidente muy activo en el proceso de comunicación. Del otro lado, no solo es que haya desaparecido el presidente saliente, sino tampoco estamos escuchando al equipo económico de López Obrador tomar una posición en el tema. Me parece que es muy pronto para decir si ese va a ser el estilo, pero es, habida cuenta de 2 o 3 discusiones, pienso la discusión sobre Pemex con Fitch, me llama la atención que tenemos un equipo económico, según se quiera ver, muy prudente o demasiado discreto considerando el tamaño de los interlocutores. Yo entiendo que hay una dimensión que ocurre a puerta cerrada de la que solo podemos especular, pero hay otra dimensión de la arena pública donde yo sí esperaría una o varias personas del equipo económico coordinados diciendo, a ver, no, por ejemplo, no vamos a lo desconocido, sabemos qué estamos haciendo, entendemos los mercados, entendemos el papel de las calificadoras. Me parece
que es una pieza del rompecabezas, es un actor en el coro que me está faltando en este musical. Como si faltara una pieza clave para entender todo. ¿Algo más que puntualizar que no te haya preguntado? Nos queda un minuto. Que me parece que es muy importante tratar de encontrar puentes entre dos posiciones que parecen polarizadas. Yo entiendo lo trascendental que fue la decisión de lo de Texcoco, entiendo lo grave que es desde el punto de vista de muchos, incluyéndome a mí, pero me parece que es un buen momento para, de alguna manera, sentar las bases de lo que va a ser el diálogo del próximo sexenio. Creo que a nadie le favorece la polarización, la descalificación fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar puntos de encuentro que nos permitan, pues de alguna manera, soluciones más complejas. No sobresimplificar, esto no son blancos y negros. Como siempre, muy aleccionador escucharte. Muchas gracias, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre.